voy a compartir el monitor de mi equipo y ustedes, por favor, confirman si están viendo el monitor de mi equipo. Si alguien puede confirmar, por favor, si están viendo el monitor del equipo en esta presentación actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Valdemar Saldías, trabajo como consultor en Ondax, soy de profesión informático, trabajo hace alrededor de 13 años en esta compañía. Y lo interesante es que la Universidad Católica del Maule adquirió una solución educacional por parte de la compañía Ondac puntualmente. Para los que no conozcan Ondac, ¿qué es lo que es Ondac? Ondac es una compañía que tiene alrededor de 40 años en el mercado, partió siendo una revista, ¿cierto?, en donde yo podía consultar información disponible, ya sea para la confección de análisis de precio unitario, precios de materiales actualizados, precios de mano de obra y maquinaria. Con el tiempo fue evolucionando y ya podemos o trabajamos con software puntualmente en donde efectivamente mantenemos estas bases de datos actualizadas, tenemos bases de datos de actividades no solo del rubro de edificación, sino que de pavimentación, de temas eléctricos, temas de urbanización, mobiliario urbano, etcétera. Por otro lado, Honda, que en esta base de datos cuenta con una información disponible respecto a los precios de materiales que se van actualizando de forma mensual a lo largo de todo Chile, gracias a un listado completo de proveedores que tiene el sistema incorporado. Bien, entonces, parte de esta solución educacional es lo que vamos a revisar ahora. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que antes de la contingencia, en este caso pandemia puntualmente, la licencia del software estaba limitada a los laboratorios de la universidad. Bien, ahora eso cambió y ahora ustedes pueden descargar el software e instalarlo en su equipo. ¿Sí? Entonces, pueden tomar el sistema, descargarlo a su equipo y al ser un sistema que se instale, un sistema desktop, ¿cierto? No necesitan tener conexión a internet para trabajar en el sistema. O sea, sí necesitan tener conexión a internet para poder descargarlo, pero no para trabajar, porque va a estar instalado en su equipo. Otro dato bien interesante es que la capacidad del equipo no es tan compleja. Un procesador i3 con 2 o 4 GB de RAM funciona sin ningún problema y no quita o no ocupa tanto espacio, como a lo mejor de algún otro software, software de modelo, software de seguimiento, etcétera. ¿Sí? Hemos optimizado que ocupe tanto recurso dentro o para el equipo. Bien, entonces estas son las buenas nuevas que nosotros estamos presentando ahora respecto a cómo descargar el sistema. Ahora ustedes siéntanse con libre disponibilidad, ¿cierto?, para poder descargar este sistema en sus equipos. Les voy a mostrar un poco cómo lo pueden descargar con este manual. También me indican, ¿cierto?, Guillermo, que es el encargado, Guillermo Valdés, ¿cierto?, de gestionar todo este tema con las capacitaciones que vamos a tener, con este tema de las instalaciones, ¿cierto?, que ustedes pueden ubicar o pueden tener acceso al manual de instalación en www.ico.ucm.cl/fichero. Ahí está disponible este mismo manual de usuario que está acá. También en www.arquitectura.cl, ahí también están los manuales y el instalador. ¿Sí? En www.arquitectura.cl, en donde encuentran los manuales y el instalador, o en www.ico.ucm.cl/fichero, también está el manual de descarga, ¿cierto? Lo que analiza, creo en este caso, si no me equivoco, Guillermo Valdés, ¿cierto? Y al final de este manual de instalación también hay un correo en el cual ustedes pueden hacer las preguntas pertinentes directamente a la compañía Ondac. El correo es, luego lo voy a mostrar, pero se los comento desde ya, soporte@ondac.com. Soporte@ondac.com. Ese es el correo directo de soporte, en este caso de la compañía, y los cuales con gusto les van a ayudar si tienen alguna eventualidad respecto a la instalación o la habilitación del sistema. Bien, dicho esto, como les comentaba al final de la presentación, voy a dejar un lapso de un par de minutos para poder responder todas las dudas, ¿cierto? Pero básicamente lo que corresponde a soporte, a habilitación, lo tienen que ver directamente a ese correo, soporte@ondac.com. Bien, bueno, el software de presupuesto de hora en otras noches de esto, en este caso parte de la solución educacional que tiene OnDac, lo pueden descargar a su equipo, ¿cierto? Entonces, ustedes al ingresar a estas páginas que indicamos, ¿cierto? www.arquitectura.cl, www.ico.ucm.cl/fichero, pueden encontrar este manual,
¿Qué es lo interesante de este manual? Es que es súper sencillo de instalar. Ese es un plus que tiene OnDac respecto a la autoinstalación y autohabilitación del software para cada uno de los equipos. Es bastante sencillo. Fíjense que yo me encuentro con este instalador, ¿cierto? En este manual de instalación y selecciono puntualmente este link. Fíjense que yo presioné Universidad Católica del Maule y acá es donde ustedes deben registrar el root del usuario, el nombre, el apellido paterno y el mail. Siempre se recomienda que debe ser un mail institucional para que tenga validez respecto a la descarga que se está haciendo. Si no incorporan un mail institucional, lamentablemente la descarga no va a ser posible, ¿sí? Puesto que cada mail, cada registro institucional queda registrado en nuestra base de datos, la base de datos de OnDac puntualmente. Entonces se van a encontrar con este fichero en donde de activación, que es súper importante, ya lo vamos a tocar, un código de activación y luego este pop-up. Este pop-up disponible, el cual permite que se auto-instale el software en el equipo. Básicamente, y yo ya les debo comentar que uno a lo mejor de los problemas que nos hemos encontrado es que el usuario, ustedes como usuarios tienen bloqueado el pop-up, la ventana emergente, el explorador. Entonces, básicamente va a decir que hay un nuevo pop-up disponible, una ventana emergente en la cual está
Perfecto, ya estoy de regreso. Les pido disculpas. Hay una interacción, una interferencia respecto al internet. Entonces, les pido disculpas por este problema. Perfecto, ya estoy de regreso. Les pido disculpas nuevamente. Traté de buscar otra red, pero ahí tiene problemas. Tengo BTR, bueno, ya lo saben. Bueno, para recapitular un poco entonces, una vez que ustedes logran instalar el sistema en sus equipos, el primer indicio es que no hay ningún dato asociado en los datos de acceso a usuario. Luego de esto deben seleccionar la opción de activar licencia para incorporar el código de activación que recibieron en sus correos electrónicos. El código de activación lo registran y activan la licencia. ¿Cómo ustedes pueden dar fe de que se instaló y se activó de forma correcta el software en sus equipos? Es porque al momento de activarlo, en la opción de acceso a usuarios, va a aparecer el root de la universidad y va a aparecer un usuario y una contraseña por defecto. Fíjense que a diferencia de la imagen anterior,
que en el acceso a usuario no había ningún dato asociado. En este caso, una vez que yo activo la licencia, gracias al código de activación que recibieron en el correo electrónico, ¿cierto? El cual ustedes previamente se registraron, en los datos de usuario ya va a haber información disponible. El root, un nombre de usuario, ¿cierto? Y un password por defecto. Bien, ahí ustedes se pueden dar cuenta que fue activado de forma correcta. Luego de esto, presionan ingresar y van a poder ingresar a la plataforma, al software de presupuesto de hora en otras noches desktop para trabajar en él. Ante cualquier eventualidad, yo les comentaba que pueden canalizar todas sus inquietudes respecto a, hey, ¿sabes que aún no me aparece el pop-up de alerta? O no he recibido aún, aunque me registré, el correo electrónico. Ante cualquier eventualidad, pueden comunicarse a estos datos que están acá al final, soporte@ondac.com, o en caso de contacto al teléfono que aparece ahí de forma directa. En este caso, ese departamento puntualmente siempre está revisando y chequeando a los usuarios que se están registrando respecto a las universidades. Entonces pierdan cuidado en enviar un correo a soporte@ondac.com o al número de contacto que aparece por defecto, y con gusto los van a asistir respecto a cualquier inquietud. Pero puntualmente, según mi experiencia, me dice que básicamente es porque el pop-up no se activa porque lo tengo bloqueado a la ventana emergente simplemente en mi explorador. Pero es básicamente eso. Como les decía, ustedes logran instalar el sistema, el paso a paso de instalar. En el momento van a recibir un código de activación, y una vez que instalan el sistema deben poder chequear en el acceso a usuario si no tienen datos asociados. Luego van a activar la licencia. Luego ingresan el código de activación que recibieron en el correo electrónico respecto a la activación y su código de la licencia. Y luego de esto, en el acceso a usuario puntualmente, van a poder ver el root disponible, el usuario y el password principalmente. De esta forma, ustedes pueden saber que se activó la licencia de forma óptima. En caso de cualquier eventualidad, pueden enviar un correo a soporte@ondac.com o simplemente marcar el número de teléfono que está ahí disponible. Bien, como les decía, vuelvo a insistir con lo mismo, ustedes tienen acceso a este manual y el instalador puntualmente en www.arquitectura.cl, o también pueden ingresar a www.ico.ucm.cl/fichero. ¿Sí? Están disponibles. Bien. Bueno, dicho esto y revisado la instalación, el manual de instalación, ¿cierto? Y de activación para el software, para sus equipos, ¿cierto? Podemos trabajar ahora y ver cuáles son los alcances que tiene el software principalmente. Vamos a ver los principales aspectos del software como primera presentación. Más adelante les recuerdo que podemos volver a programar y estamos generando una tanda, ¿cierto? Y un calendario completo de capacitaciones para ustedes y para los docentes también, respecto a el software de presupuesto de hora en otras noches de esto. Bien, una vez que instalé el software y me encuentro con esta pantalla principal, ¿cierto? Y luego al acceder, ya sé que está de forma optimalizada, de forma correcta, porque tengo el root registrado, está el nombre y el nombre de usuario y el password, ¿cierto? Al ingresar voy a encontrarme con este sistema, con el software de presupuesto de hora en otras noches de esto. Bien, como les decía, la gran particularidad es que este sistema funciona tanto online como offline. Yo no necesito estar conectado a internet para que el sistema funcione. Entonces, no es una excusa no tener conexión a internet, ¿cierto? O que se caiga, como es mi caso, poder trabajar con el software puntualmente. Bien, este software tiene varios alcances. No solo se limita a la confección y el estudio de un presupuesto con la información disponible en los informes asociados, sino que también puedo trabajar con planificación, con project, puedo generar avances de cada una de las tareas del proyecto. Incluso estamos trabajando fuertemente con interacción con metodología de trabajo BIM, en el cual puedo efectivamente traer el modelo arquitectónico, ¿cierto? Y convertirlo a un formato de presupuesto tipo. Entonces vamos a revisar varios aspectos, ¿cierto?, del sistema. Les recuerdo nuevamente que esta es la primera capacitación que vamos a tener. La idea es que ustedes puedan descargar el sistema, lo puedan instalar en su equipo, lo puedan validar y activar de forma correcta, y luego seguimos programando más capacitaciones respecto al uso de esta plataforma. Bien, cualquier duda que tengan respecto al uso del sistema, al final de la clase eh, voy a responder todas sus dudas e inquietudes. Muchas gracias. Bueno, básicamente OnDAC permite tener una estructura o manejar una estructura de árbol.
en donde voy generando carpetas, voy generando subcarpetas, actividades asociadas, ¿cierto? Y voy creando o conformando proyectos. Puedo estudiar un presupuesto desde cero con información disponible o puedo ir variando respecto a la incorporación de nuevas actividades. Bien, entonces puntualmente voy a generar un ejemplo para que ustedes vean de dónde sale la información, de dónde recojo la información para conformar efectivamente un proyecto. Bien, entonces voy a crear una gran carpeta, ¿sí? Aquí voy a crear una carpeta UCM 2020, fíjense que ya tengo una carpeta creada, voy a crear una nueva carpeta presionando el botón nueva carpeta en la parte superior, nueva carpeta, UCM 2021. UCM 2021, esta gran carpeta, y presiono aceptar. Dentro de esta carpeta puedo generar la estructura que yo estime, una estructura de árbol, como nos tiene acostumbrado a trabajar, ¿cierto? En este caso, Windows, en el explorador. Entonces, básicamente hago doble clic sobre la carpeta para abrir, para expandir la carpeta, y luego puedo ir generando mis subcarpetas, dependiendo del proyecto, la clase, etcétera. Por ejemplo, clase 1, voy a presionar aceptar, voy a crear otra carpeta dentro de la misma carpeta principal, Universidad Católica del Maule, ¿cierto? Nueva carpeta, por ejemplo, clase APU, aceptar, voy a crear otra carpeta, por ejemplo, esto es clase de presupuesto, de presupuestos, ¿cierto? Etcétera. Puedo ir generando la estructura que yo estime, o carpetas por proyecto, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, etcétera. Bien, si quiero generar una estructura, Disculpe, ¿sí? disculpe que le interrumpa. Es que está pegada la pantalla que nos está mostrando. Sí, está pegada porque estoy trabajando en una ventana y estoy creando carpetas. Entonces no me he movido de acá. Si ustedes logran ver la carpeta UCM 2021, clase APU, clase de presupuesto y clase 1, estamos ok. ¿Lo logran ver? Sí, sí, sí se ¿Sí? logra ver. Es por eso, porque aún no me he movido de esta pantalla principal, porque estoy explicando cómo generar la primera parte, que es crear carpetas y presupuesto. Y luego van a haber mayor interacción cuando estemos trabajando dentro de un proyecto, pero gracias por comentarlo, de igual forma. Bien, entonces yo les comento que pueden tener esta estructura en donde efectivamente yo puedo ir generando carpetas, subcarpetas. Fíjense que en mis capacitaciones yo tengo, por ejemplo, el MOP, tengo capacitaciones para el MOP y yo tengo MOP de ISEM, MOP de agua de Maule, el presupuesto inicial, por ejemplo, MOP aeropuerto, tengo mis proyectos de la Universidad Central, en las clases que tenemos, ¿cierto? De la Universidad Central, en la Santa María también, etcétera. ¿Sí? Entonces la clase de la Universidad Central, la otra clase que tuve, la Universidad de Concepción, la Autónoma, etcétera. ¿Sí? Bien, si quiero trabajar sobre una carpeta en particular, me dirijo a la parte superior y presiono el botón Nuevo presupuesto. En este caso debo incorporar el código y el nombre para la creación de un proyecto. El código es un código alfanumérico, punto guión, ¿cierto? Usualmente el código interno que maneja cada compañía, organismo o institución, o simplemente el código de una licitación, ¿cierto? Puntualmente. Acá voy a incorporar que el código es UCM, ¿cierto? Versión 1. Y el nombre es presupuesto inicial UCM. ¿Sí? Presupuesto inicial UCM. ¿Sí? Ahí está el proyecto. Al incorporar el código y el nombre, automáticamente el sistema habilita la opción de crear o de guardar el proyecto. Sin este nombre o código, fíjense que no se habilita la opción. Entonces, las dos llaves primarias para crear algo, en este caso un presupuesto, es el código y el nombre. Automáticamente va a habilitar el botón de guardar. Les comento además que el sistema funciona multimoneda, solo que lo único que no se actualiza de forma automática es el tipo de cambio de la moneda en el cual quiero presentar el proyecto. ¿Por qué? Porque puedo estudiar un presupuesto en peso, pero si deseo convertirlo a UF, a dólar, a euro, etcétera, debo indicar efectivamente el tipo de cambio, pero el sistema lo permite. Incluso, como yo les comentaba que este sistema viene con un listado completo de proveedores y de precios de materiales actualizados a lo largo de todo Chile, basta con que seleccione la pestaña de criterio para precios y pueda ver todo el listado de proveedores que tiene el software. Entonces, dependiendo de la zona donde me encuentre, es que puedo seleccionar los proveedores que ONDAC tiene por defecto y dejarlos como prioridad para el proyecto o la zona donde estoy. Por defecto, lamentablemente, siempre va a estar centralizado con SoyMac de Santiago, pero si yo quiero dejar como prioridad, ¿cierto?, a SoyMac de Talca, basta con que lo seleccione
en el costado izquierdo en proveedores seleccionados, lo traspase a mis proveedores, proveedores disponibles, lo traslade al proveedor seleccionado para agregarlo como prioridad para este proyecto. ¿Qué es lo que acabo de hacer acá? Le estoy diciendo que para este proyecto puntualmente todos los precios de referencia de precios de materiales actualizados sean del Sodimac de Talca. Si yo busco entre otros proveedores que tiene OnDAC por defecto, ¿cierto? Y, por ejemplo, está el ICI de Talca. Y como segunda prioridad voy a dejar los precios del ICI de Talca. En este caso, si si el sistema no encuentra un precio en Sodimac de Talca, por defecto va a ir al ICI de Talca. Estoy dejando también un proveedor por defecto, que es el referencial. ¿Por qué? Porque OnDAC en su base de datos no solo encuentra disponibilidad de precios de materiales, sino que también hay disponibilidad de precios de mano de obra. La única salvedad es que la mano de obra es un precio de referencia a Santiago. A diferencia de los materiales que estoy seleccionando acá por defecto para Sodimac e ICI, son los precios referentes de Talca, ¿cierto? En este caso como ejemplo. Entonces, por proyecto puedo indicar la prioridad de búsqueda que voy a tener respecto a los precios de materiales y presiono el botón guardar. Y de esta forma acabo de crear un presupuesto. ¿Por qué es tan importante indicar la prioridad de búsqueda que voy a tener respecto a los precios de materiales de diferentes proveedores? Porque cada proyecto trabaja independiente entre sí y a su vez de la base de datos. En este caso, si yo modifico el proyecto inicial UCM, no se van a modificar los demás proyectos y tampoco la base de datos. Por eso es que si OnDAC actualiza la base de datos, por defecto no se van a actualizar sus presupuestos. Si alguien dice, oye, algo dentro del proyecto se eliminó por arte de magia, eso jamás ocurre dentro del sistema. Alguien por acción lo tuvo que hacer, el usuario lo tuvo que hacer por defecto o por acción dentro del proyecto o para los proyectos, ¿cierto? De otra forma, el sistema nunca va a modificar o eliminar nada automáticamente. A eso me refiero. Por eso, cada información es por proyecto. Y al seleccionar el proyecto y hacer doble clic sobre este, ahí fíjense, hice doble clic sobre el proyecto, voy a ingresar al ambiente de trabajo del sistema, específicamente sobre el proyecto el cual acabamos de crear. Presupuesto UCB, ¿cierto? UCB M versión 1, puntualmente, y acá es donde comienzo a conformar la estructura del proyecto. Aquí puedo conformar un proyecto desde cero tomando información disponible de la base de datos. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer acá es una pequeña estructura de un proyecto con información disponible, ¿cierto? Que está en esta completa base de datos. Voy a hacer un presupuesto, no un presupuesto completo, porque si no vamos a estar toda la tarde acá. Pero básicamente voy a sintetizar un poquito respecto al proyecto que quiero hacer como ejemplo, ¿cierto? Y trabajar en él. Todo lo que vemos acá es propio para el proyecto. Vamos a estar utilizando constantemente este menú que está en la parte superior. Cada uno de estos botones, ¿cierto?, cumple una función bien específica dentro de la herramienta. Bueno, acabo de conformar un proyecto y ahora creo la estructura del proyecto. ¿Cómo conformo la estructura de un presupuesto? Botón nuevo. Parte superior, ¿cierto?, del menú, hoja blanca con la cruz verde, presiono sobre él y automáticamente el sistema despliega esta ventana donde me dice qué es lo que quieres crear. ¿Quieres crear un tipo capítulo? ¿Qué es lo que quieres crear? Un tipo capítulo, un título, que para mí, por defecto, sería obras previas, obra gruesa, terminaciones, instalaciones, hormigones, enfierradura, etcétera. Todo puntualmente. ¿Bien? Entonces, tengo tipo capítulo, la descripción corresponde a obras previas. El primer gran título que voy a incorporar dentro del proyecto va a ser obras previas. Presiono aceptar y dentro de mi presupuesto ya creé una carpeta llamada obras previas. Y aquí es donde yo comienzo a conformar la estructura del presupuesto. Por ejemplo, quiero conformar otro ítem principal dentro del proyecto, presiono el botón nuevo, ¿cierto? Y genero un ítem de obra gruesa. Aceptar. Genero o presiono el botón nuevo, genero un ítem de, por ejemplo, terminaciones y, y presiono aceptar. Entonces, de esta forma voy generando la estructura. Siempre cuando comiencen a conformar un presupuesto, OnDAC o el sistema plantea que deben crear nuevo capítulo, nuevo título. Siempre lo que deben hacer es crear un nuevo título para luego ir conformando esta estructura. Me refiero también es que esta estructura puede estar conformada por capítulos, subcapítulos, etcétera, como una estructura de árbol, ¿cierto? Entonces, en este caso, si quiero trabajar puntualmente sobre el ítem de obras previas e incorporar información asociada a obras previas, debo dar doble clic sobre la carpeta para que se expanda, para que se abra, ¿cierto? Fíjense que si yo hago doble clic, está cerrada el iconito de la carpeta, doble clic, está abierta, doble clic cerrada,
doble clic abierta. Bien, entonces una vez que se expande, se abre, se habilita la carpeta puntualmente, me dirijo al botón nuevo una vez más y mantengo seleccionado el tipo capítulo porque quiero incorporar un subcapítulo que depende del capítulo principal, obras previas. Y en este caso, como ejemplo, va a ser construcciones provisorias. Construcciones provisorias, aceptar, ya tenemos capítulo principal, subcapítulo. Dentro de este subcapítulo podemos seguir incorporando información, dependiendo la estructura del proyecto o lo que yo quiera incorporar. Por ejemplo, debo dar doble clic sobre el icono de la carpeta para abrir la carpeta, para expandirla, ¿cierto? Y luego de esto selecciono el botón que está en la parte superior, el cual estoy seleccionando ahora, que es el botón llamado asistente. Ese botón asistente permite o es la visualización de la base de datos que tiene el software. Esta es la visualización de toda la base de datos de actividades, de materiales, de mano de obra, de maquinaria que tiene el software disponible en el sistema. Acá, ustedes por tener instalado o luego habilitada la versión educacional, ¿cierto? No es que tengan una limitante respecto a las veces que pueden ejecutar el sistema o las filas que puedan incorporar o las veces que consultan la base de datos. Siéntanse con plena libertad en trabajar con el sistema, independiente si es una solución educacional o una solución privada como la tengo yo. Básicamente, lo único que va a cambiar en su versión es las actualizaciones, que no va a estar disponible. Van a estar disponibles no de forma mensual, sino que creo que cada 6 meses, ¿sí? Pero los controles que están disponibles en esta plataforma son idénticos, es exactamente lo mismo. Entonces, busco información dentro de la base de datos y luego la voy incorporando dentro del presupuesto. ¿Cómo hago este ejercicio? Selecciono un ítem, por ejemplo, dentro del ítem de construcciones provisorias quiero incorporar un cierre de madera. Basta con seleccionar la actividad que está disponible en la base de datos y al hacer doble clic sobre esta se incorpora de forma automática al presupuesto. Por ejemplo, quiero incorporar una caseta prefabricada de cuidador. Selecciono, doble clic y lo incorporo. De esta forma voy incorporando partidas de la base de datos al presupuesto puntualmente. Fíjense que puedo tener abierto el presupuesto, tener abierta la base de datos y constantemente ir a buscar información e incorporarla, ¿cierto?, al proyecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el proyecto quiero seguir trabajando, pero en este caso en obra gruesa puntualmente? También, efectivamente, puedo abrir la carpeta, hacer doble clic sobre esta carpeta, puedo presionar el botón nuevo, mantengo seleccionado el tipo capítulo, ¿cierto? E incorporo un subcapítulo llamado, por ejemplo, movimientos de tierra. ¿No? Aceptar. Y dentro del capítulo principal obra gruesa se incorporó un subcapítulo llamado movimientos de tierra, que a su vez le doy doble clic sobre el icono de la carpeta, ¿cierto? Me dirijo nuevamente al asistente, a la visualización de la base de datos. Pero, ¿qué pasa si quiero buscar información? En esta descripción, ¿cierto? Aquí hay un buscador en donde yo puedo buscar información disponible en la base de datos. Por ejemplo, quiero buscar una extracción de escombros. Basta con dar una pequeña descripción y automáticamente el sistema filtró automáticamente todo lo relacionado respecto a la descripción que acabo de indicar en este filtro de descripción y le digo, efectivamente, quiero incorporar una excavación de escombros, incluye carguillos, ¿cierto? Doble clic y de esta forma lo incorporé al proyecto. ¿Qué pasa si ahora quiero buscar un acarreo de carretilla? Indico una nueva descripción y ahí dice, perfecto, respecto al acarreo encontré un acarreo de carretilla a 50 metros, a 10 metros, a 30 metros, etc. Yo voy a seleccionar la que necesito, en este caso un acarreo de carretilla a 10 metros, doble clic y lo incorporé al presupuesto. Bien, ustedes, como les comentaba, pueden conformar la estructura que quieran, no hay un límite de conformación de una estructura dentro del proyecto. ¿Qué pasa si ya trabajé en movimientos de tierra? Basta con dar doble clic sobre el icono de la carpeta que corresponde a la descripción, ¿cierto? En este caso, movimiento de tierra, y nuevamente presionar el botón nuevo. Mantengo seleccionado el tipo capítulo y en la descripción, por ejemplo, voy a incorporar un ítem de hormigón de fundaciones. Incorporo hormigón de fundaciones, ¿cierto? Aceptar. Y de esta forma incorporé un ítem de hormigón de fundaciones. Que a su vez, si hago doble clic sobre esta y presiono una vez más el botón nuevo, puedo incorporar otro ítem asociado, por ejemplo, hormigones pobres. Fíjense que acá lo que acabo de hacer es incorporar, tengo un capítulo principal, tengo un subcapítulo y tengo un subcapítulo, que a su vez voy a abrir, voy a ir a la descripción
y voy a buscar, ¿cierto? En este caso, ítem de emplantillado. Quiero incorporar un emplantillado de 42, doble clic y lo incorporé al ítem seleccionado de hormigones pobres. Quiero buscar un tipo de hormigón, por ejemplo. Voy a buscar hormigón y automáticamente me dice, tengo hormigón hecho en obra, H25, hecho en obra G35, fundaciones, G4 bombeado, G20, ¿cierto? Voy a seleccionar el que yo quiero incorporar. Voy a buscar entre todos los hormigones, por ejemplo, un 170, doble clic y lo incorporé al proyecto. De esta forma voy a ir incorporando información de la base de datos. Lo relevante acá, ¿cierto? Es que cada ítem que incorporé al proyecto quedó guardado de forma automática. Todo lo que yo hice, ¿cierto? Quedó guardado. Si yo cierro el proyecto sin haber presionado en ningún lado guardar, automáticamente guardó la información de forma automática. Por ejemplo, terminé con hormigones de fundaciones. Voy a comprimir, voy a contraer, voy a cerrar la carpeta, voy a presionar nuevamente sobre un clic sobre el botón nuevo y en este caso quiero incorporar otro ítem que corresponda a enferradura de fundaciones, por ejemplo. Enferradura de fundaciones, aceptar, creo el ítem, doble clic en la carpeta para abrir el ítem, ¿cierto? Y luego de esto voy a buscar ítems que tengan relación con enferradura. Voy a indicar una pequeña descripción, ¿cierto? Respecto a la actividad que quiero buscar. Selecciono, por ejemplo, una enferradura de 8, doble clic, una enferradura de 12, doble clic, una enferradura de 25, doble clic, una enferradura de 18, doble clic. Y de esta forma lo fui incorporando al proyecto. Lo relevante acá es que una vez que hice este proceso, yo les comentaba que todo queda guardado de forma automática, pero fíjense acá. ONDAC indica que el cierro de madera, el metro, la unidad de medida por la cual se calcula, ¿cierto? Cuesta 18.370 pesos. La caseta prefabricada cuidador de 2 metros cuadrados, la unidad cuesta 1.233 pesos. Bien, cada uno de los ítems que incorporamos que estaban en la base de datos vienen con la unidad de medida y el precio unitario asociado. Por ejemplo, el acarreo de carretilla 10 metros, el metro cúbico dice que cuesta 1.458 pesos. La extracción de escombro, el metro cúbico cuesta 5.665 pesos. ¿De dónde sale esta información? Por ejemplo, en el cierre de madera. ¿Por qué ONDAC dice que el metro cuesta 18.370 pesos? Porque si yo presiono sobre el botón análisis, que está en la parte superior en el menú, al costado izquierdo del botón asistente, permite visualizar la estructura del análisis de precio unitario asociado a la partida a la cual le acabamos de seleccionar. E indica que el monto asociado para el metro de cierre de madera está conformado por el pino dimensionado, el pino cuartón de 4x4, de 3.3, el clavo corriente, el OSB, el jornalero, el carpintero y las leyes sociales. Cada una de las partidas que incorporamos viene con esta estructura que es completamente editable. Ustedes pueden editar la información por proyecto, no modifican los demás proyectos y tampoco la base de datos. Entonces pueden modificar los rendimientos, los precios, etcétera. Por ejemplo, ONDAC que indica que el día de carpintero, precio estándar, región metropolitana, lo estoy pagando a 27.550. Digo, ¿sabes que en verdad en la zona no es de 27.550, es de 30.000? Lo modifico de forma directa. Ahí está, 30.000 pesos. El jornalero, por día, el precio estándar Santiago lo estoy pagando a 13.775, en verdad lo estoy pagando a 20.000 y lo modifico directamente. Todo es completamente editable y lo único que estoy haciendo es modificando el presupuesto al cual estoy trabajando. Bien, incluso puedo modificar los rendimientos. Por ejemplo, el rendimiento por día es de 0,73 días de carpintero por un metro. El rendimiento del pino dimensionado seco entran 2.8 unidades, ¿cierto? Por metro. ¿Sí? El pino cuartón de 4x4, 3.2 metros, el rendimiento es de 0.6 unidades de pino cuartón por metro. Todo es completamente editable, dependiendo de la experiencia del profesional, la zona donde se encuentra, etc. Todo es completamente editable solo para el proyecto al cual están trabajando. Entonces ustedes pueden modificar los rendimientos, por ejemplo, en verdad se demora 0.25 días por un metro, eso es lo que rinde el carpintero, todo lo pueden editar directamente dentro del presupuesto. Incluso podemos eliminar información y consultar los datos de la base de datos de precio de materiales actualizados que tiene el software. Entonces, puedo eliminar un dato para el proyecto, para el ítem del proyecto puntualmente, y consultar la información disponible en la completa base de datos que tiene el software. Son alrededor de 55.000 precios de materiales que se van actualizando de forma mensual. Entonces hay un dato bien interesante respecto al proveedor.
Por defecto, cuando creamos el presupuesto, indicamos que nuestro proveedor iba a ser Sodimac de Talca, ICI de Talca, etc. Entonces, de esta forma, yo puedo ir a buscar un material puntualmente, por ejemplo, un tipo de pino, y al seleccionar, ¿cierto? Un pino, me dice el precio de ese pino de 1x5, el precio en Sodimac de Talca es de 1.387 pesos. Puedo seleccionar otro material en particular, por ejemplo, este pino mencionado de 4x4, ese mismo material, ¿cierto? En el Sodimac de Talca cuesta 4.697 pesos. Entonces yo puedo ir a buscar a esta base de datos que es bastante completa y no solo busca al comienzo de la palabra, sino que en todo el largo de la cadena. Por ejemplo, quiero buscar ítems de cobre, ¿cierto? Voy a buscar materiales de cobre, manilla de cobre, alambre de cobre, rollo de cobre, lámpara de cobre, etcétera. Cañería de cobre, copla, etcétera. Entonces no solo tienen que indicar la descripción inicial, sino que buscan todo el largo de la palabra respecto a la descripción que quiero encontrar puntualmente. Bien, de esta forma puedo buscar información e ir personalizando el análisis de precio unitario asociado a cada partida del proyecto puntualmente. Les recuerdo además que si quieren buscar información respecto a mano de obra, también lo pueden hacer. Dentro de esta misma base de datos, no solo encontramos precios de materiales, sino que precio de maquinaria, precio de mano de obra, etc. Por ejemplo, acabo de indicar como descripción a buscar un carpintero y buscó y encontró un carpintero más el ayudante, más medio ayudante, un carpintero de terminación, etc. La salvedad, como les comentaba, es que yo, si selecciono un carpintero, por ejemplo, de terminación, el día me dice que cuesta 29.450, pero es un precio de referencia a Santiago. Obviamente, y como ya lo vimos, es completamente editable respecto a los precios, respecto al rendimiento, etc. Bien, bueno, como yo les comentaba, todo lo que incorporé al proyecto queda guardado de forma automática, no es como nos tiene acostumbrado a trabajar Office, ¿cierto? Que siempre debo ir guardando la información, si no se pierde los datos asociados. En este caso, esto nunca va a ocurrir y automáticamente, como el sistema guarda de forma automática cada dato, cada cambio realizado, puedo incorporar las ubicaciones que corresponden a cada ítem de las partidas. Por ejemplo, cierre de madera. ¿Cuántos metros de cierre de madera? Son 100. No guarda con Enter. Si ustedes van a presionar Enter, el sistema no lo va a guardar. Deben desplazarse hacia los costados, ¿cierto? Hacia arriba, hacia abajo, para que el sistema guarde la información que ustedes acaban de incorporar como dato. Por ejemplo, ¿cuántas unidades de caseta prefabricada? Son 2. ¿Cuántos metros cúbicos de extracción de escombros? Son 240. ¿Cuántos metros cúbicos de acarreo carretilla? Son 150. ¿Cuántos metros cúbicos de emplantillado? Son 200. ¿Cuántos de hormigón? 230. ¿Cuántos kilos de enfierradura? Por ejemplo, son 1000 kilos de enfierradura. De 12 son 800. De 25 son 950. ¿Y cuántos kilos de enfierradura de 18? Son 700. De esta forma incorporo cada una de las ubicaciones o cantidades a las partidas del proyecto y al presionar el botón reevaluar, automáticamente el sistema va a decir, perfecto, según los cálculos indicados, tienes 36.245.058 aproximado neto para tu proyecto, ¿cierto? Cada vez que yo genero un cambio dentro del proyecto, por ejemplo, en verdad no eran 100 metros de cierre de madera, eran 105. ¿Sí? Nuevamente el sistema pide o indica como una alerta con esta baliza, ¿cierto? Que hay cálculos pendientes que debo reevaluar o que debo refrescar. Nuevamente presiono el botón reevaluar para ir refrescando los cambios, ¿cierto? Para el proyecto al cual estoy trabajando. Bien, acabamos de conformar un pequeño proyecto con la estructura disponible en el análisis de precio unitario, completamente editable, no solo para los precios de materiales, sino que para los rendimientos de mano de obra, de maquinaria, etc. Y el sistema permite, dentro de este mismo asistente, permite subtotalizar el presupuesto, incorporando el subtotal o costo directo, las utilidades del proyecto, el gasto general asociado, el total. Como yo les comentaba que todo esto era neto, debo incorporar efectivamente el IVA y el total. Además, en la misma columna de cantidad, como corresponde a un porcentaje, el cálculo que voy a realizar, ¿cierto? Es un 15% de utilidad, un 20% de gasto general, y al presionar revaluar, tengo el proyecto con el neto, ¿cierto? 36 millones, 5.448.891 en utilidad, 7 millones de fracción en gasto general, ¿cierto? El neto es 49 millones, más los 9.317.603 pesos que corresponden al IVA. El total de mi proyecto son 58.357.619 pesos. ¿Sí? Voy a cerrar y presionar el botón asistente para que se comprima, para que se cierre, y ya tengo el proyecto terminado. Bien, aquí hay un dato respecto al ítem.
¿Por qué no hay un ítem? ¿Por qué no está el correlativo de cada uno de los ítems del proyecto? Basta con presionar el botón numerar para que se genere el correlativo del itemizado del presupuesto. Básicamente sería esto respecto a la estructura de un proyecto, ¿cierto? Pero la información que podemos obtener de este la podemos ubicar en la pestaña de presupuesto, específicamente sobre el botón de informes. Presupuesto, informes. Fíjese que estábamos en el proyecto, me dirigí a la pestaña de presupuesto, específicamente informes, y aquí podemos ver la disponibilidad de informes que tiene el software. Cada uno de estos informes se pueden exportar a formatos como Excel, PDF, Word, o se pueden imprimir de forma directa, pero lamentablemente puedo ver uno a la vez. Puedo seleccionar uno a la vez puntualmente, ¿cierto? Por ejemplo, quiero ver el informe de presentación, selecciono el informe que quiero visualizar, presiono sobre el botón vista preliminar y de esta forma despliego el formato de informe disponible para la presentación del proyecto. Ahí está. Presupuesto detallado, presupuesto inicial UCM, ¿cierto? En donde puedo ver efectivamente el itemizado, la descripción, la unidad de medida, la cantidad, etcétera. En un formato de presentación tipo, en donde más incluye las utilidades y el gasto general puntualmente. También, cada uno de estos informes, si me dirijo al botón que está en la parte superior, es completamente exportable a formatos como Excel, PDF o Word, ¿cierto? O se puede imprimir de forma directa sobre el botón de la impresora. Hay informes bien interesantes. ONDAC trabaja con muchos organismos, no solo privados, sino que también públicos. Por ejemplo, si consulto un informe en particular, en este caso sobre precio unitario MOP, selecciono el informe en particular, doy sobre vista preliminar, y este es el mismo formato que solicita el Ministerio de Obras Públicas para la presentación de cada uno de los análisis de precio unitario. Entonces puedo ver el número del ítem, el nombre del ítem puntualmente, y el análisis de precio unitario, separados por materiales, por mano de obra, y cada una de las páginas, ¿cierto?, muestra una estructura en su análisis de precio unitario de presentación. Este es el formato que solicita el Ministerio de Obras Públicas. Si quiero presentar un proyecto de esta forma, basta con imprimirlo y eso es todo. Incluso hay un informe en particular que es el que solicita minería. Nosotros trabajamos con varias divisiones de Codelco, en este caso Chuqui, Teniente, y este informe en particular es el que solicita la división de Codelco del Teniente, precio unitario minería, precio real, división de Codelco del Teniente para la presentación de los análisis de precio unitario. Fíjense que ya cambió un poco respecto a la presentación de los logos. Ya puedo o debo incluir dos logos, el logo de Codelco por un lado y el de la empresa. Y un poco más abajo puedo ver el formato de análisis de precio unitario, en donde indica la descripción de la tarea, la mano de obra asociada, los materiales, la maquinaria, el rendimiento, etcétera. Bien, también están disponibles estos informes. Sí, ahí está. Entonces, presupuesto, informes, y ahí está todo el listado de informes disponibles dentro de esta plataforma. Bien, perfecto. Otro dato bien interesante es que acabamos de conformar un proyecto y entregamos la información respecto a los informes. Acá nos quedaríamos solo con la conformación de un proyecto y un software solo para la generación de presupuestos de obra, pero ONDAC siempre pensando en ir un poco más allá, ¿cierto? Y en base a los requerimientos que nos van planteando los diferentes organismos, las diferentes compañías o instituciones, es que ONDAC permite además en este botón llamado planificación generar una pequeña carta Gantt dentro del mismo software, sin salir de este. ¿Qué es lo que hace el software acá? ¿Cierto? En base al rendimiento que tengo de mano de obra dentro de cada uno de los análisis de precio unitario, permite indicar la duración de cada tarea. Si en caso de no haber rendimiento de mano de obra dentro de un análisis de precio unitario, existe o toma de referencia la maquinaria para asociar la duración de cada tarea. Por ejemplo, el cierre de madera indica una duración de esta, y lo interesante es que ONDAC permite también desplazar cuando comienza una tarea, termina otra, indicar, por ejemplo, el calendario laboral, los días no laborales, por ejemplo, el 12 de octubre, ciertos días no laboral, el periodo de trabajo de lunes a viernes, la fecha de inicio, por ejemplo, desde el lunes 19, aceptar. Puedo incorporar cada una de estas tareas, incluso por tarea, al posicionarme sobre la barra de la tarea, ¿cierto? Botón derecho del mouse, creo dependencias, tipos de dependencias, tipo de dependencias, ¿cierto? Entre cada una de las tareas, e incluso puedo definir qué tipo de dependencia corresponde a cada tarea. Si es final a inicio, inicio a inicio, final a final, inicio a final, etc. Además, por tarea, al posicionarme sobre la barra, ¿cierto? En este caso de color celeste, doble clic, puedo indicar el porcentaje de avance que tiene cada una de las tareas. Por ejemplo, el cierre de madera tengo un 80% de avance, aceptar.
Por ejemplo, en la caseta prefabricada tengo un 100% de avance. En el movimiento, en la extracción de escombro, ¿cierto? Tengo un 60% de avance, etcétera. Entonces puedo ir generando esta pequeña carta Gantt dentro del mismo sistema, sin salir de él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que permite visualizar este enlace, avance de cada una de las partidas? Están disponibles también en un listado completo de informes asociados, los informes de planificación, en donde efectivamente puedo ver desde una vista Gantt de las tareas respecto a la duración y el avance que tiene cada una de estas. Recuerden que todos los informes son exportables a formatos como Excel, PDF, Word, se pueden imprimir de forma directa, se pueden enviar por correo en diferentes formatos, etcétera, como informes disponibles de gráficos circulares de presentación. Ahí en donde muestra el porcentaje de las tareas que están en desarrollo, el porcentaje de tareas que están adelantadas, el porcentaje de tareas que están atrasadas y las que están terminadas. ¿Sí? Entonces, puntualmente también puedo visualizar esa información disponible en este gráfico circular. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ya vemos que estamos avanzando un poco más respecto a la solo no confección del proyecto, sino que un poco más allá. También el sistema permite, ¿cierto? En este botón llamado estados de pago, permite generar o indicar el porcentaje de avance que tienen las diferentes actividades o tareas dentro del proyecto. Usualmente el MOB lo utilizan los inspectores fiscales para ir registrando, ¿cierto? Y controlando el avance en obra puntual de las actividades, pero también sirve como un formato de presentación formal de estado de pago. Si yo presiono sobre el botón estado de pago y luego me dirijo al botón nuevo, ya sabemos que si queremos conformar algo desde cero, siempre vamos a ir a presionar el botón nuevo, presionamos el botón y por fecha puedo indicar el avance. Por ejemplo, este es un avance, el avance número 1. Acepto. Mantenemos la misma estructura que teníamos generada en el proyecto, en donde puedo visualizar los capítulos, las tareas, la cantidad de la tarea, la unidad de medida, el monto presupuestado por tarea, luego el porcentaje de avance realizado de la tarea, el avance por cantidad y el total y la cantidad acumulada de esa tarea. Por ejemplo, cierre de madera, son 105 metros. ¿Cuánto es el porcentaje de avance registrado? Un 35%. Bien, avanzaste 36 metros. Y tu estado de pago, ¿cierto? O el monto a pagar es de 594.468 pesos respecto al 35% de avance. Puedo indicar no solo el porcentaje de avance, sino que el avance por cantidad. Por ejemplo, 240 metros cúbicos de extracción de escombro, ¿cierto? Tengo avanzado 100 metros. Bien, eso corresponde a un 41%, el recíproco, cantidad o porcentaje, ¿cierto? Y me indica que tu avance actual es de 566.500 pesos. Lo relevante acá es que al generar un nuevo avance, ya sea por fecha, en otro mes, en otra semana, ¿cierto? Un avance 2, y al generar nuevamente cada uno de los porcentajes de avance, el sistema va entregando el acumulado. Por ejemplo, en la tarea cierro de madera, me dice que el acumulado es un 50% de avance y avanzado 52 metros. El avance actual es de 254.772 pesos y el total de los estados de pago realizados o los avances es de 849.240 pesos. Todo esto, y al igual que hemos visto en los ejemplos anteriores, también tiene un listado de informes asociados. Este informe de avance despliega formatos tipos de presentación de los estados de pagos, ¿cierto? De los diferentes proyectos. Por ejemplo, formato estado estándar, ¿cierto? Indico que quiero seleccionar alguno, indico vista preliminar y automáticamente va a mostrar este formato en donde muestra el precio unitario de la tarea, el valor del presupuesto por tarea, el avance anterior en cantidad y en porcentaje, el avance actual realizado en cantidad y en porcentaje, el monto del estado de pago anterior versus el actual estado de pago, del monto actual puntualmente. ¿Sí? Entonces, es bien interesante, es que el software no solo se ha quedado en la confección de un proyecto, sino que en los avances de las tareas, en una planificación, en cierto, los avances para generar formatos tipo de estado de pago, ¿sí? Puntualmente utilizando los botones que están en el menú en la parte superior. Bien, acá hay un dato súper relevante respecto al proyecto. Aquí estudiamos un proyecto. Si yo cierro esta pestaña del proyecto, quedó guardado el proyecto, puedo generar un nuevo presupuesto, ¿cierto? Dentro de la misma clase 1, dentro de la misma clase de análisis de precio unitario. Para recapitular un poco y refrescar lo que hicimos al comienzo, si quiero generar un nuevo proyecto en la clase APU, ¿cierto? Doble clic en la
carpeta, luego debo presionar sobre el botón de nuevo presupuesto e incorporar el código y el nombre. Sin el código y el nombre, como ya es primaria, no puedo guardar, no puedo crear un proyecto. Por ejemplo, este es clase APU, y el nombre, voy a definir el nombre, ¿cierto? Guardar, y acabo de crear un nuevo proyecto, pero ahora dentro de la carpeta clase APU, todas confecciones o asociaciones que corresponden a la carpeta principal UCM 2021 puntualmente. Bien. Bueno, si yo selecciono el proyecto, doble clic, vuelvo a ingresar y ya ustedes pudieron validar que no es necesario presionar guardar en ningún lado. Todo quedó guardado de forma automática dentro del proyecto. Bien. Bueno, otro dato que les quería comentar respecto a esta incorporación de nuevas metodologías y plataformas que se están asociando al software es que ya podemos trabajar con metodología BIM, ¿sí? Gracias al archivo de transferencia IFC, el cual nos permite tener esta interoperabilidad entre diferentes software que trabajan con esta metodología, es que nosotros podemos tomar el archivo IFC, que es el estándar, el 2.3 Coordination View. Lo podemos tomar de cualquier software de modelo, de diseño, de seguimiento, de planificación, y convertirlo a un formato de presupuesto. Voy a hacer un pequeño ejemplo para que les quede más claro. Lo que voy a hacer es tomar el modelo arquitectónico, ¿cierto?, de una casa y convertirlo a un formato de presupuesto, gracias al archivo de transferencia IFC. Bien, entonces, como ejemplo, voy a trabajar, por ejemplo, en esta carpeta clase presupuesto. La clase de presupuesto no tiene presupuesto asociado. Voy a dar doble clic sobre la carpeta para incorporar información dentro de esta, y luego de esto me dirijo. Esta opción también la tienen ustedes en su versión educacional. Por eso es lo que yo les comentaba en un comienzo respecto a las limitantes que ustedes puedan tener. Pierdan cuidado, un par de botones menos, pero estos que son súper importantes respecto a la interoperabilidad y la metodología BIM, lo van a tener o lo tienen. Herramientas BIM. Y la primera opción disponible es que permite importar un proyecto itemizado OpenBIM IFC. Gracias a este archivo de transferencia IFC, bueno, aquí también, fíjense que dentro de estas mismas herramientas, si no conocen, no están interiorizados con lo que corresponde al archivo IFC, ahí lo pueden ver, lo pueden chequear también, hay un PDF disponible, este archivo que permite tener esta interoperabilidad entre diferentes software, ¿cierto?, que trabajan con la metodología. Selecciono itemizado OpenBIM IFC, y yo debo tener un ejemplo acá, ¿cierto? Debo tener un ejemplo IFC. Este es un modelo arquitectónico que hicieron en Revit. Lo voy a abrir. Y como voy a generar un nuevo proyecto desde cero, nuevamente debo crear un código. Casa UCM versión 1, ¿cierto? Voy a cambiar el nombre, Casa UCM versión 1. Voy a indicar el código, ¿cierto? Y voy a guardar. ¿Y qué es lo que está haciendo ahí? Convirtiendo el modelo arquitectónico, ¿cierto?, a un formato de presupuesto. Aceptar. Pero antes de abrirlo, quiero ver lo que me están entregando. Quiero ver qué es lo que viene en el modelo, qué es lo que viene en este archivo IFC. Y OnDAC, y ustedes también tienen este mismo botón habilitado, a los que puedan y tengan que habilitar el sistema, está este visor IFC. En la parte superior del menú, ahí lo estoy seleccionando, nos podemos encontrar con este IFC visor, que permite ver qué es lo que viene en este archivo puntualmente sin salir de la plataforma. Por ejemplo, no tengo que estar revisando en otro software BIM Vision, nada de eso. Selecciono o presiono sobre el botón IFC visor, posicionado sobre el archivo que acabo de importar, y automáticamente va a cargar una vista 3D, en este caso ahí está, del modelo arquitectónico. En este caso es una casa. Y lo interesante de esto es que permite además seleccionar los diferentes niveles, los diferentes elementos, etcétera. E incluso puedo visualizar, ¿cierto?, qué es lo que conforma o cómo está construido cada elemento. Por ejemplo, en este caso estoy seleccionando el elemento muro, en donde efectivamente puedo ir a revisar que es un muro exterior de 18 centímetros. E incluso, acá al costado izquierdo lo estoy mostrando, puedo ver la materialidad que conforma el elemento muro. Por ejemplo, está asociado el enlucido a yeso, listones de madera, lana mineral y la placa yeso. Entonces puedo seleccionar cada uno de los elementos, de los diferentes niveles, ¿cierto? Y luego de esto, cierro, y ahora abro el archivo. ¿Y con qué me encuentro? Con la misma estructura del presupuesto que habíamos trabajado. Pero en este caso, lo que hace OnDAC es, desde el modelo, convertir los diferentes niveles en capítulos, en títulos. Los diferentes elementos
como por ejemplo el elemento muro que estábamos seleccionando, lo convirtió a una actividad, a una partida, a una tarea. Y la materialidad que conforma el elemento muro, ¿cierto? En este caso, como actividad, lo convirtió a un análisis de precio unitario. O sea, el enlucido de yeso, los listones de madera, la lana mineral y la placa yeso, que eran materialidad del elemento, ahora pasan a ser parte de su análisis de precio unitario. ¿Sí? De esta forma, es como Onda que está trabajando fuertemente con esta metodología BIM. Incluso incorpora cantidades. Fíjense que tengo una tarea de ventana fachada principal, es unidad, son 3 unidades. Por ejemplo, la puerta de entrada es una unidad, ¿cierto? Entonces también incorporó las cantidades asociadas a cada elemento. Todo depende de qué tan específico no sea el detalle del modelo arquitectónico, ¿cierto? Y de los elementos y de la materialidad asociada y de las cantidades que puedo incorporar para luego Onda conformarlo en un proyecto. ¿Sí? De esta forma puedo tomar la información disponible e incorporar, ¿cierto? Desde un archivo IFC, un formato y convertirlo en un formato de presupuesto en Onda. Yo cierro el proyecto, ¿cierto? Ya está guardado, lo puedo volver a seleccionar y seguir trabajando en los análisis de precio unitario o en los que no tienen, conformar un análisis de precio unitario, etcétera. Pero en esta etapa estamos trabajando. Entonces, por eso es bastante interesante. Fíjense que lo único que hice yo fue que le doy la instrucción desde que la herramienta BIM quiero importar un archivo IFC para luego visualizarlo, ¿cierto? Y luego al seleccionarlo pude ver cómo estaba o cómo fue o cómo Onda que lo conformó en una estructura de presupuesto siguiendo los niveles, los diferentes elementos y la materialidad asociada, incluso incorporando las cantidades o la ubicación puntualmente. ¿Bien? Entonces, en esta etapa estamos y con esto les quería comentar que Onda no solo se quedó en la conformación de un proyecto y la consulta de precios de materiales con información disponible en su base de datos, sino que vamos un poco más allá respecto a la planificación asociada a los avances de estados de pago, a la interacción que estamos teniendo con metodología de trabajo BIM, ¿cierto? Y los diferentes informes que puedo tener dentro del mismo sistema. Entonces, esta plataforma es bastante robusta, es bastante interesante que ustedes la puedan descargar. Por eso es tan importante que puedan descargar el software en sus equipos y que puedan trabajar con él. Respecto a las clases, vamos a programar más capacitaciones, ¿cierto? Respecto al funcionamiento, yo les puedo comentar que la semana pasada tuve una clase de análisis de precio unitario, de presupuesto, con la Universidad Central, ya estamos bien avanzados, con la Autónoma también, ¿cierto? También con el INACAP, con AIEP, con varias universidades estamos trabajando y ya tenemos un calendario completo de trabajo. ¿Por qué es tan importante que descarguen el software y que puedan trabajar con el software? Porque además la solución educacional que tiene ONDAC tiene un curso de certificación y learning en el uso de la plataforma. ¿Qué significa esto? Que ustedes, al descargar el software y realizar estas capacitaciones, pueden quedar certificados en el uso experto del sistema. Son 12 horas prácticas, ¿cierto? Solo de trabajo en el software de presupuesto de obra. Entonces, ustedes luego van a tener acceso a esta plataforma e-learning y yo les voy a mostrar, yo dicto esta clase, entonces yo puedo revisar los cursos. Por ejemplo, la Universidad Católica del Maule ya tiene un curso habilitado, tienen que empezar a registrarse. COEMCO, AIEP, en otras noches. Cada tema viene con material de apoyo, videos de apoyo, ¿cierto? PDF de apoyo, y cada tema es una guía de ejercicios. Cada uno de los temas es una guía de ejercicios. Si yo selecciono o habilito o descargo esta guía, me indica el objetivo de la sesión, los contenidos programáticos, y automáticamente puedo descargar esta guía. Ahí está. Y fíjense, solo trabajo, solo ejercicios, estados de pago, lo que revisamos, agregar datos de listado de materiales, visualización de diferentes informes y la conformación de un proyecto. Cada una de estas guías son, que son 3, corresponden a un 60% de la evaluación, que corresponde al tema 1, tema 2 y tema 3. El tema 4 es la evaluación final, que corresponde a un 40% de la evaluación. ¿Sí? Entonces, es súper importante que puedan descargar el software, que trabajen con el software, que hagamos capacitaciones en el uso de la herramienta y luego ustedes puedan certificarse en el uso.
ONDAC, una vez que ustedes se certifican, envía ¿cierto? Un certificado en el cual aprobaron las 12 horas prácticas en el uso experto del software de presupuesto en otra noche, que más adelante pueden poner en su currículum, etcétera. Bien, entonces, de esta forma el sistema engloba lo que corresponde a la solución educacional y no solo se queda en el software instalado en los laboratorios, sino que ahora ustedes pueden descargar el software a sus equipos para trabajar con él y luego certificarse en el uso de la herramienta propiamente. Bien, bien a grandes rasgos, ¿cierto? Traté de englobar todo lo que corresponde a la solución educacional y a la cual ustedes tienen acceso, partiendo por el manual de instalación y descarga y habilitación del sistema en sus equipos, para luego trabajar en el software de presupuesto de obra y los alcances que tiene, no solo en la confección de un proyecto, sino que trabajar con metodología BIM, trabajar con una planificación, trabajar con estados de pago y avances de las partidas del proyecto y ver un listado completo respecto a los informes para cerrar esta solución educacional con el curso de certificación y learning en el uso experto del sistema. Son alrededor de 12 horas cronológicas, creo que tienen 1 o 2 meses para hacer estas 12 horas, ¿cierto? Respecto al uso experto del sistema. Bien, bueno, dicho esto, eso más o menos la presentación. Voy a dejar de compartir mi escritorio y por favor, quedo atento a dudas, a consultas que puedan surgir de esta presentación. No sé si van a habilitar su micrófono, si lo van a hacer por el chat, por favor, háganlo en orden. Yo con gusto voy a responder todas las inquietudes que ustedes tengan, por favor, estimados alumnos. Quedo atento, gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Gonzalo, dime. Eh, por ahora no tengo consultas, solamente quería comentarle que estaba buena la presentación y que el tema es interesante y me parece súper útil. Eso. Gracias, Gonzalo, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería consultar sobre cuánto es la pérdida que considera el programa de acuerdo a los materiales. No sé si está considerando 5% o algún porcentaje más, no sé. Sí, bueno, Marco, en el sistema las pérdidas las define por defecto el usuario, pero básicamente nosotros variamos de 3 a 5% respecto a las pérdidas puntualmente. Pero como tú puedes ir variando las pérdidas, ¿cierto? Tú puedes ir jugando con los rendimientos asociados y el porcentaje de pérdida que quieras aplicar, dependiendo el tipo de material o dependiendo la zona donde te encuentras. En el norte, ¿cierto? Por tema de altura o en el sur por nieve, ¿cierto? Por zona apartada, varía. Pero Ondex plantea una estructura de 3 a 5% de pérdidas. Ok, gracias. Gracias, Marcos. Estimados, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Les recuerdo también, cuando puedan descargar el software, comunicarse efectivamente a soporte@ondac.com, enviar un correo si tienen algún inconveniente, también bien interesante que lo puedan canalizar por ese medio. Estimados alumnos, ¿qué les pareció? No sé, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? No, parece que no hay más preguntas. Parece que no hay más dudas. Hola, yo quería consultarle, bueno, lo que vimos hoy lo vamos a ver más detallado o vamos a ver otras herramientas en las siguientes sesiones. Sí, gracias, Javiera. Bueno, la idea es que vieran un poco los alcances del sistema. Más adelante también vamos a programar más capacitaciones respecto, por ejemplo, a cómo trabajar profundamente sobre un análisis de precio unitario, la creación de un análisis de precio unitario, cómo llegué al porcentaje de leyes sociales, cómo efectivamente puedo desglosar mis gastos generales para llegar a un porcentaje real de gasto general. Por ejemplo, cómo incorporar una pérdida puntual para un ítem, para varios ítems, etcétera. Entonces son varias clases las cuales vamos a ir trabajando dependiendo de los requerimientos que me hagan, pero podemos orientarlo a la conformación de un proyecto con una estructura completa de proyecto, en donde efectivamente trabajamos en la conformación a lo mejor de un edificio, de un proyecto, o por otro lado nos enfocamos solo en la revisión de análisis de precio unitario, etcétera.
pero vamos a seguir trabajando en eso para poder trabajar más específico respecto a temas puntuales. Aquí, como les digo, traté de ver el tema de la descarga, el software y también un poco el curso de certificación en Learning, y no me enfoqué directamente sobre el software. Podemos tener una clase completa solo del software y la estructura y el orden que queramos seguir. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Estimados, no sé si hay más preguntas, dudas. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Yo también tengo una consulta respecto a la calendarización de las próximas actividades, si va a ser informada mediante la universidad o por algún correo electrónico, cómo, en realidad, cómo va a funcionar ese tema. Sí, Michel, ahí lo va a coordinar Guillermo. Guillermo Valdés, el encargado de coordinar todo eso. Él, de hecho, fue el que subió los manuales de descarga a las páginas que yo le indiqué. Él es el encargado y con él yo me voy a coordinar para poder indicar esta calendarización respecto al uso de la plataforma. Entonces, Guillermo, por las diferentes plataformas que ustedes manejan, ico.ucm.cl, fichero, o www.arquitectura.cl, creo que era la otra, o por Teams también, van a indicar todo el calendario. Sí, pero efectivamente Guillermo se los va a hacer llegar. Solo que Guillermo ahora está presente, no sé si está presente, porque está en una capacitación. Por eso me pidió que él iba a estar acá, pero tenía una capacitación. Por eso él luego lo pueden preguntarle a él directamente, pero con él lo estamos coordinando. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Una consulta, ¿dónde puedo acceder a la grabación? Sí, Guillermo les va a hacer llegar la grabación. Todo esto se está quedando grabado y Guillermo, por las diferentes plataformas que ustedes están utilizando, les va a hacer llegar la grabación. Él lo maneja directamente. Yo soy solo un presentador, no solo la persona que lo ve. Él lo coordina. Él coordina todo respecto a dónde va a estar disponible las grabaciones, la calendarización que vamos a hacer y los manuales de descarga que ya tiene disponible. Yo les comentaba en un comienzo que está disponible el manual de descarga en www.ico.ucm.cl/fichero o también en www.arquitectura.cl. Entonces, por los diferentes canales va a estar disponible no solo el manual, la descarga, sino que también esta grabación. Ay, muchas gracias. Gracias a ti. Perfecto. No sé si hay alguna otra duda, estimados. No sé si tienen más preguntas. ¿Una otra duda? Hola, una consulta acá, Matías. Sí, Matías, dime. Quiero preguntarle acerca como el procedimiento para descargar la materia de la página que había dicho, no me quedó muy claro. Por favor, si que usted podía volver a explicarlo. Sí. Déjame compartirlo. Acá está. Guillermo me comentó, que es el encargado de organizar todo esto, es que en www.ico.ucm.cl/fichero está el manual de descarga, este mismo manual que estamos viendo acá. O también me indicó que en www.arquitectura.cl está el manual y el instalador. Entonces, en estas dos páginas que él les va a hacer llegar también, está disponible este manual de descarga, este manual de instalación y de descarga, en el cual, vuelvo a insistir, ustedes van a ver este mismo manual y lo único que deben hacer es presionar en el link del formulario que está acá, lo van a presionar y automáticamente deben registrar su root de usuario, el nombre, el apellido paterno y el mail institucional, para que quede registro, por favor. Ojo con eso, el mail debe ser el mail institucional. Y una vez que automáticamente envían este registro, ustedes van a recibir un correo electrónico con este pop-up, con esta ventana emergente, el cual ustedes deben ejecutar para que de forma automática el sistema comience a descargarse e instalarse en el equipo, en su equipo. Y lo único que deben hacer es que una vez que indicaron siguiente, instalar, siguiente, aceptar, ¿cierto? Ustedes en este mismo correo recibieron un código de activación. Ese es el código de activación que ustedes deben incorporar en la opción de activar licencia
¿cierto? Para validar la licencia que acaban de descargar e instalar a su equipo. Y de esta forma, en este correo que ustedes reciban, por eso, si no recibieron el correo una vez que se registraron, envíen el correo que está registrado, ¿cierto? Al final del manual de instalación en soporte@ondac.com, o también hay un número celular registrado. A cualquiera de esos dos datos ustedes pueden indicar, sabes que aún no recibió el correo electrónico, sabes que no lo validé de forma correcta, etc. Entonces, una vez que ustedes instalan el software, validan el código de activación y queda listo el sistema para poder trabajar o activado en su equipo. Yo les comenté que cómo ustedes se pueden dar cuenta de que fue activado de forma correcta, es porque cuando vean la primera pantalla que se instaló, no van a tener ningún dato o información en el acceso a usuario. No así, cuando ustedes lo logran activar e incorporar el código de activación, es que ustedes en el acceso a usuario van a ver el root, el nombre de usuario, etcétera. Y van a estar activos y listos para poder ingresar y trabajar en el sistema. Pero esta información del manual de instalación está disponible ya en www.ico.ucm.cl/fichero o en www.arquitectura.cl. Ahí está, en www.arquitectura.cl está disponible el manual y el instalador. Ya, muchas gracias, Rosso. Gracias a ti. Sí. Bien. No sé si hay alguna otra duda, alguna pregunta. Estimados alumnos, no sé si hay más preguntas, alguna otra duda. Estimados, Yo en particular no tengo preguntas. Al parecer no, yo tampoco. perfecto. Bien. Bueno, estimados alumnos, voy a dejar de compartir y bien. Por otro lado, vuelvo a insistir, cualquier cosa, soporte@ondac.com, el correo que está registrado, el teléfono registrado y cualquier cosa también lo pueden canalizar con Guillermo. Guillermo, que es el encargado de coordinar, también mediante todas las plataformas que ustedes tienen disponibles, todas las páginas también, va a estar disponible la calendarización, ¿cierto?, de las demás capacitaciones. Por mi parte, me despido. Les doy las gracias por su asistencia, por su participación y que tengan buena tarde y buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Gracias. Hasta luego, muchas Adiós. gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias. Chau, Chao, chau. chao. Chao, cuídense. Adiós.